Pastor. Amén. Bien, hermanos, abramos nuestras Biblias a la carta a los Filipenses y acompáñenme al capítulo 2, verso 5, hermanos. Habíamos estado hablando, hermanos, de algunas cosas que necesitamos para que el gozo del Señor sea cumplido en cada uno de nosotros. Ahora vamos a hablar acerca del ejemplo de Cristo, porque Pablo dice, hermanos, que cada uno, hermanos, actúe con humildad, considerando, dice, al hermano superior a uno mismo. Por lo tanto, no hagamos nada por contienda, nada por jactancia, sino que todo, hermanos, lo hagamos para glorificar a Dios. Carta a los Filipenses, capítulo 2, verso 5, hermanos. Vamos a hablar acerca del ejemplo, hermanos, que mostró nuestro Señor Jesucristo. Por lo tanto, hermanos, esperamos en el Señor en esta mañana que podamos tomar usted el ejemplo del Señor, el cual pues se humilló hasta lo sumo y Dios lo exaltó, hermanos, hasta lo más alto. Lo tenemos, hermanos, Filipenses capítulo 2 del verso 5 hasta el verso número 8, hermanos. Así que si estamos todos en la palabra, le vamos a dar lectura como está escrito. Dice su maravillosa palabra así: haya pues en vosotros este sentir que hubo también en Cristo Jesús, el cual siendo en forma de Dios, no estimó el ser igual a Dios como cosa a que aferrarse, sino que se despojó a sí mismo, tomando forma de siervo, hecho semejante a los hombres, y estando en la condición de hombre, se humilló a sí mismo, haciéndose obediente hasta la muerte y muerte de cruz. Padre, gracias le damos en esta mañana por su palabra. Le pedimos que nos santifique por medio de ella y que nos ayude a poder aprender del ejemplo de nuestro Señor Jesucristo. Reconocemos, Señor, que tú, sabiéndolo todo, conociéndolo todo y pudiéndolo todo, tú humillaste, Señor, y tomaste forma de siervo, de un esclavo, como de alguien, Señor, pues que está sujeto a un yugo, a una esclavitud. Pero reconocemos que tú eres Dios eternamente y para siempre, y ayúdanos en tu espíritu a poder conocerte cada día mejor a ti. Háblanos al corazón, traiga la enseñanza a nuestra vida e ilumine nuestras mentes, nuestros corazones por medio de tu palabra. Es en Cristo Jesús que te lo pedimos todo. Amén y amén. Gloria al Señor, hermanos. Puede tomar su asiento. El tema de esta mañana, hermanos, el ejemplo de nuestro Señor Jesucristo. El apóstol Pablo, hermanos, habíamos estado hablando que nos había estado diciendo, hermanos, que no hagamos nada, hermanos, por contienda, por vanagloria, y que tampoco miremos los propios nuestros, hermanos, sino que uno aprenda a ver también por lo de los demás. Mis amables hermanos, entonces Pablo en el versículo 5 dice: miren, hermanos, tengan ustedes este pensar, tengan ustedes en sus mentes este sentir, esta, como podríamos decir, mis amados hermanos, manera de ser o manera de actuar, que es la con la cual actuó nuestro Señor Jesucristo. Por esa razón dice el 5: haya pues en vosotros este sentir. La palabra, hermanos, este sentir es que proceda de dentro de nosotros en cuanto pensemos, en cuanto actuemos, en cuanto queramos hacer, que sea a la manera o a la forma, hermano, que Cristo nos ha dado, ¿qué, hermano? Ejemplo. Por esa razón dice el 5: haya pues en vosotros este sentir que hubo también en Cristo Jesús. Entonces Pablo, el mayor ejemplo que él puede exponer, la mayor, hermanos, pues podríamos decir forma de darnos a conocer la humildad, es por medio del ejemplo de nuestro Señor Jesucristo. Y dice Pablo: si él, conociéndolo todo, sabiéndolo todo y pudiéndolo todo, hermanos, tuvo, hermanos, pues la capacidad de, hermanos, humillarse, si lo podríamos decir, tomando una condición más baja, hermano, de lo cual, hermanos, él tenía. Por esa razón dice el 6, mire, el cual siendo en forma de ¿qué, hermano? En forma de Dios. Entonces Pablo dice, Cristo estando en la condición de Dios,
estando en la condición natural, divina, en su existencia como Dios. Y estando en esa condición, dice, el cual siendo en forma de Dios, no estimó el ser igual a Dios como cosa a que aferrarse. Entonces, si él en esa condición de Dios, hermano, no, hermano, pues actuó de una manera, hermano, en la cual se aferró por su forma divina que tenía o por la existencia, hermanos, como Dios que él tenía, no se aferró a eso. Y aquí viene el ejemplo, hermanos, pues, de humildad. Sino que dice el verso 7, se despojó a sí mismo. Lo que, hermanos, nos enseñan como la kenosis. Y la kenosis, hermanos, es el despojamiento o es el vaciado, hermano, que, hermanos, Cristo se despojó de su gloria, podríamos decir, hermanos, por un momento se separó de su divinidad sin dejar de ser, ¿quién, hermano? Sin dejar de ser Dios. Por eso es que nosotros creemos que Jesucristo, hermano, es 100% Dios y 100% ¿qué, hermano? Hombre. Lo que conocemos como la unión hipostática, hermanos. Dios, hermanos, se encarnó sin dejar de ser Dios, hermano, pero también, hermanos, él tenía sus características humanas. Por esa razón dice el verso 7, sino que se despojó a sí mismo, tomando forma de ¿qué, hermano? De siervo. Entonces Cristo, con toda su deidad, con toda su divinidad, en su condición de Dios, no se aferró a él. Y él vino y habitó entre nosotros, hermanos. Y hermanos, él, hermanos, pues como hombre, también tuvo necesidades como usted y yo. El Señor, hermanos, experimentó el hambre también. Dice que cuando fue, hermano, llevado al desierto, hermano, y habiendo ayunado 40 días, hermano, dice que tuvo, ¿qué, hermano? Tuvo hambre. Y el hambre es una condición humana. Usted y yo, hermanos, tenemos esa cualidad en nuestro cuerpo, sentimos hambre. También el Señor tuvo sed. Cuando estaba en la cruz dijo, tengo, ¿qué dijo el Señor, hermano? Tengo sed. Cuando habló con la mujer samaritana y llegó a aquel pozo, hermano, y le dijo a la mujer, dame de beber. Porque la sed es una condición, como, hermano, humana también. Y el Señor experimentó el hambre, experimentó la sed, hablando humanamente. También el Señor experimentó, hermano, lo que es el sueño. Es algo natural en nosotros. Cuando el Señor pide a sus discípulos cruzar al otro lado, dice, hermanos, pues cuando iban, hermanos, a medianoche, cruzando, hermanos, pues el Señor dice que dormía. Y se levantó una tempestad en medio del mar, y vinieron los vientos, y vinieron las olas, y golpeaban la barca con ímpetu, y los discípulos, hermanos, tenían miedo por las olas, por los vientos, y sentía que ya, hermanos, perecían. Y fueron al Señor y dijeron, despiértate, porque si no, vamos a perecer en esta barca. Entonces el Señor también experimentó el ¿qué, hermano? El sueño. Porque el sueño también es parte de algo que, hermanos, humano en nosotros. Entonces el Señor tuvo hambre, tuvo sed, durmió también como humano. Y también, mis amados hermanos, tuvo emociones, se regocijó, lloró por la muerte de Lázaro. Amén. Se alegró también el Señor. También tenía compasión. Al ver las personas, Dios era movido a misericordia. Y su humanidad, hermanos, por esa razón, Pablo dice, miren, vean el ejemplo de Cristo. Miren cómo Cristo, teniendo la condición de Dios, no se aferró a él, sino al contrario, él dice, hermanos, pues se despojó a sí mismo por un momento. Hermanos, cuando hablamos, hermanos, que el Señor se despojó, quiero que entendamos, hermanos, que si bien es cierto, por un periodo, podríamos decir, hermanos, pues breve, el Señor dejó su condición de Dios, pero nunca dejó de ser Dios. Y es un poco difícil poderlo comprender, hermano, porque el Señor, hermano, en sí mismo, hermano, como decíamos a un principio, era 100% Dios y era 100% ¿qué, hermano? 100% hombre. El Señor todo lo sabía, todo lo conocía.
Dice que él no tenía necesidad de que nadie le diera testimonio de quién, hermano, de nada, porque él lo conocía, ¿qué, hermano? Lo conocía todo. Y por esa razón, mis amables hermanos, entonces dice, sino que se despojó a sí mismo, tomando forma de siervo, oiga, hecho semejante a qué, hermano, a los hombres. Entonces la condición de Cristo cuando viene, hermano, cuando Él se encarna, hermano, viene, hermanos, en una condición 100% como, hermano, humana. En la cruz experimentó el dolor. Supo, hermanos, lo que era el dolor, hermano, porque estaba en su condición como, hermano, de hombre. Y por esa razón, dice Pablo, miren, este es el ejemplo más grande que podemos tener de humildad, de sencillez, que aún Cristo, estando en esa condición, pues, no fue algo del cual él se podía vanagloriar, si lo podríamos decir, hermano, y aunque tenía, hermanos, pues, todas las posiciones para poderlo hacer. Ahora, sino que se despojó a sí mismo, tomando forma de siervo, hecho semejante a los hombres. Y mire el verso 8, y estando en la condición de ¿qué? En la condición de hombre. Entonces el Señor bajo esa condición, dice, se humilló a sí mismo, haciéndose obediente ¿hacia dónde, hermano? Hacia la muerte. ¿Y muerte de qué? Y muerte de cruz. Entonces el Señor entrega su vida en la condición de ¿qué, hermano? De hombre. Y Él fue obediente para agradar al Padre en todo, y como así estaba escrito acerca de Él, hermano. Por lo tanto, entonces Pablo nos alienta y nos dice, miren, si podemos ver el ejemplo de Cristo, que nosotros podamos tener ese mismo sentido. Por favor, dice el apóstol Pablo, háganlo a la manera de Cristo. Traten de hacer las cosas como Cristo las hizo. Que en nuestro corazón no haya altivez, no haya jactancia. Al contrario, dice el apóstol Pablo, seamos humildes, seamos sencillos en nuestro corazón. Por eso dice el verso 9, por lo cual Dios también le exaltó ¿hasta dónde, hermano? Hasta lo sumo, a lo más alto, a lo que nadie puede llegar. Y le dio un nombre que es sobre todo nombre, por la obediencia, por la sujeción que Cristo tiene. Porque Él, hermanos, pues se rindió en obediencia al Padre para que el Padre fuera glorificado por todo y en todo. Verso 10, para que en el nombre de Jesús se doble toda rodilla de los que están ¿a dónde, hermano? En los cielos, como también en la tierra, y debajo de ¿qué, hermano? Y debajo de la tierra. Entonces el Padre lo puso en una posición superior a nuestro Señor Jesucristo, hermano, y bajo Él radica, hermanos, toda autoridad, todo dominio ha sido puesto a los pies de nuestro Señor Jesucristo. El Padre ha puesto el juicio aún a nuestro Señor Jesucristo. Él tiene la autoridad para dar vida, para dar salvación y también, hermanos, para podernos libertar, hermanos, de las garras del mal. Ahora, el 11 dice, y toda lengua confiese que Jesucristo es el Señor, para gloria de ¿quién? Para gloria de Dios Padre. ¿Cuántos hemos confesado que Jesucristo es el Señor, hermano? Bendito sea el Señor. Creemos en Él, creemos en su palabra y, hermanos, no dudamos de su divinidad, no dudamos, hermanos, pues de la existencia divina de nuestro Señor Jesucristo. Él siempre lo habló, siempre lo dijo. De donde yo vengo. La pregunta es, ¿de dónde venía? De los cielos. Amén. Él dijo en su palabra, voy, dice, al que me envió. Porque desde el principio, hermano, Jesús, hermano, daba a conocer que había sido enviado ¿por quién, hermano? Por el Padre. Veamos cuando Cristo oró, hermano, para que usted vea las palabras que juega Jesús cuando está orando en el Getsemaní. Vaya conmigo, hermanos, al Evangelio de Juan, capítulo 17, y vea que él dice, hermanos, habla de una gloria que tenía, hermanos, con su Padre. No, hermanos, pues una gloria que se presentaba en ese momento, sino que estaba con anterioridad. Evangelio de Juan, capítulo 17, hermanos, verso del 1 en adelante. Miren lo siguiente, hermano. ¿Lo encontró, hermano? Acá el Señor, hermanos, está orando en el Getsemaní, hermano. Y, hermanos,
es antes, hermanos, de que proceda su arresto, antes que, hermanos, Judas lo entregue al Señor. Él ora, hermanos, por sus discípulos, ora también por aquellos que han de creer, hermanos, en su nombre, para que Dios los guarde, hermanos, en este mundo. ¿Está conmigo en el 17, hermano? Miren lo siguiente. Estas cosas habló ¿quién? Habló Jesús. Y levantando los ojos, ¿a dónde? Al cielo dijo. Oigan las expresiones del Señor. Padre, la hora que dice, ¿cuál hora? ¿Cuándo se estableció esa hora? ¿A dónde fue, hermanos, que se pudo predecir ese momento? ¿Y en qué momento lo establecieron? Porque, hermanos, el Señor en su condición de Dios no se aferró. Él podía, hermanos, evitar la muerte, podía salir ileso de este mundo, hermano, en las veces que estuvo expuesto al peligro, cuando lo quisieron apedrear muchas veces los fariseos, cuando intentaron matar su propia vida también, hermano, el Señor podía hacer muchas cosas, pero no se aferró a su condición de ¿qué? A su condición de Dios. Sino que, hermanos, para que usted y yo tengamos un ejemplo de humildad, un ejemplo, hermanos, de sencillez, hermano, y podamos ver el ejemplo de Cristo. Y es lo que Pablo le está diciendo a los filipenses, hermano. Por esa razón, entonces, dice al Padre, la hora ha llegado. Oiga esta frase: glorifica a tu Hijo, para que también tu Hijo te glorifique. ¿A quién? Te glorifique a ti. Por esa razón, hermanos, el Señor siempre vino a hacer la voluntad de nuestro Padre. Él no vino a hablar, hermanos, por su propia cuenta. Siempre habló lo que el Padre le dijo, siempre hizo lo que el Padre le mandó, y por eso el Padre ama al Hijo. Verso 2: como le has dado potestad sobre toda carne, para que dé vida eterna a todos los que le diste. Verso 3: y esta es la vida eterna. ¿Cuál es la vida eterna, hermano? Aquí dice, que te conozcan a ti. ¿Cuántos conocemos al Padre, hermanos? Cristo nos ha dado a conocer al Padre. Al Padre nadie lo ha visto, nadie jamás. Jesús dijo, aún nadie ha escuchado su voz, ni nadie le ha visto. El único que le conoce, el único, hermano, que le ha visto y el único que ha escuchado su voz es el Hijo. Y el Hijo nos ha dado a conocer al Padre. Por esa razón, y esta es la vida eterna, que te conozcan a ti, el único Dios como verdadero. Porque fuera de Él no hay Dios, porque fuera de Él, hermanos, no hay quien salve, porque fuera de Él no hay quien sustente todas las cosas. El hombre ciertamente algunas cosas le da divinidad, pero es el hombre. No es que sean divinas, no es que sean Dios, es el hombre que le atribuye el que, hermano, cierta divinidad a ciertas cosas. Pero la verdad, solo existe un Dios, solo hay un Dios, y es nuestro Padre que está en los cielos. Por lo cual dice, hermano, en el verso número 3, que te conozcan a ti, el único Dios verdadero, y a quién más, y a Jesucristo. Oiga esta frase: a quien has enviado. Entonces el Padre envió a su Hijo. Desde más antes, hermanos, ya estaba la preexistencia del Señor. Verso 4: yo te he glorificado en la tierra, he acabado la obra que me diste que hiciese. Entonces viene el momento, Jesús le está diciendo: Padre, estoy terminando la labor que me encomendaste, estoy haciendo conforme a tu voluntad. Y en el 5: ahora pues, Padre, glorifícame tú al lado tuyo con aquella gloria que tuve contigo antes que el mundo fuese. Entonces el Señor nos habla ahí de su parte divina, de que antes que el mundo fuera, Él ya existía, ya era. Y que ahora nos da un ejemplo, hermanos, que se despojó a sí mismo. Hermanos, que por un momento, mientras cumplía la labor del Padre, mientras cumplía, hermanos, el propósito por el cual Él venía, tomó un cuerpo, tomó forma de hombre, la condición de hombre, tuvo
tuvo, hermanos, semejanza en todo a nuestras debilidades, fue tentado en todo, pero con la diferencia, hermanos, que el Señor no actuó, hermanos, de una manera deshonesta, no cometió ningún pecado, no violentó la ley de Dios, hermano, sino que, hermano, se rindió en obediencia. Ahora, dice, glorifícame a tu lado, dice, al lado tuyo, con aquella gloria que tuve contigo antes que el mundo fuese. Ahora el 6, he manifestado tu nombre a los que del mundo me distes. Tuyos eran y me los distes y han guardado tu palabra. ¿Cuántos hemos guardado la palabra del Señor, hermanos? Mire qué interesante. 7, ahora han conocido que todas las cosas que me has dado proceden de ti, porque las palabras que me distes les he dado y ellos las recibieron y han conocido verdaderamente que salí de ¿quién, hermano? Que salí de ti y han creído que tú me enviaste. Entonces, hermanos, acá el Señor en esta oración le está diciendo: Señor, he terminado la obra, viene la hora en la cual yo tengo que padecer, tengo que morir, pero el Señor ora por sus discípulos. 9, yo ruego por ellos. ¿Por quiénes? Por los que creen en Él. Amén, hermano. No ruego por el mundo, sino por los que me distes, porque tuyos son, y todo lo mío es tuyo, y lo tuyo mío, y he sido glorificado en quién, hermano, en ellos. Mire qué interesante este juego de palabras. Verso 11, y ya no estoy en el mundo, mas estos están ¿a dónde, hermano? En el mundo. Pero cuando el Señor está orando físicamente, ¿sí está dónde, hermano? Sí está en el mundo. Pero Él sabe, hermano, que va a ser por un breve tiempo. Y que sus discípulos, hermanos, iban a quedar, hermano, pero así era el plan, así era la obra de Dios. Y algo más. Y ya no estoy en el mundo, mas estos están en el mundo, y yo voy a ti, Padre Santo, a los que me has dado, guárdalos en tu nombre, para que sean uno así como nosotros. Por lo tanto, entonces, hermanos, la divinidad de Cristo, hermanos, la podemos encontrar en toda la Escritura. No hay duda, hermanos, de la preexistencia de Él. Él era antes de todas las cosas, y en su condición divina como Dios, hermanos, también la Biblia, hermanos, nos habla acerca de ello, de nuestro Señor Jesucristo. Por lo cual, entonces, Pablo dice: miren, Cristo tomó forma de hombre, de siervo, se humilló a sí mismo, y por eso el Padre lo exaltó hasta lo sumo y le dio un nombre que es sobre todo nombre. Volvámonos a Filipenses, hermanos, y continuemos la lectura que tenemos. Ahora, dice el 10, mire, de Filipenses 2:10, para que en el nombre de Jesucristo, o de Jesús, perdón, se doble toda rodilla de los que están en los cielos y en la tierra y debajo de la tierra, y toda lengua confiese que Jesucristo es el Señor, para gloria de Dios y de Dios Padre. Verso número 2, hermano. Por tanto, amados míos, como siempre habéis, ¿qué dice, hermano? Obedecido. Pablo, mis amados hermanos, habla acerca, mis amados hermanos, de que usted y yo tenemos que tener ciertos cuidados, y debemos de valorar, y debemos de también, hermanos, cuidar nuestra salvación. Por eso dice el verso 12, mire, por tanto, amados míos, como siempre habéis, ¿qué dice, hermano? Obedecido. Y está poniendo la situación que no han obedecido cuando Él ha estado presente, sino aún cuando Él ha estado ausente. No ha sido una obediencia porque han tenido, hermanos, pues la presencia de Él, o porque Pablo está ahí, sino más aún en la ausencia de Él, no estando Él ahí, ellos, hermanos, se habían sujetado a obediencia. Por eso dice, como siempre habéis obedecido,
no como en mi presencia solamente, no porque ellos lo estaban viendo, no porque, hermanos, Pablo estaba físicamente allí, sino que también, hermanos, habían aprendido a obedecer, aun cuando Pablo, hermanos, o alguna autoridad de la iglesia, hermanos, no estuviese presente, sino mucho más ahora en mi ausencia. Oiga esta frase: ocupaos en vuestra, ¿qué, hermano? Salvación. Y el ocuparse de nuestra salvación, ¿qué significa? Si ya el Señor ha hecho todo por nosotros, si por la gracia del Señor somos salvos, si por la bondad de Dios hemos sido expuestos del reino de las tinieblas al reino de la luz, el que es ocuparse no es que vamos a hacer algo, hermanos, para nuestra salvación. No es que tenemos que hacer, hermanos, algún esfuerzo humano para alcanzar la salvación. La salvación ha sido dada por Dios, pero el ocuparnos es que usted y yo, mientras estamos en espera de la venida de Cristo, mientras usted y yo vamos por este camino, debemos también tener, hermanos, en nuestro corazón la diligencia de seguir, hermanos, pues aprendiendo de su palabra, de pasar ocupados en las cosas que nos relacionan con nuestra divinidad, en el sentido de que vamos para una vida como, hermano, eterna con nuestro Señor Jesucristo. Ahora yo le pregunto, hermano, ¿cuántos estamos listos para irnos con el Señor? Amén. Porque el final de nuestra fe, ¿cuál es? Es reunirnos con quién, hermano? Con Él. Amén. Y ahora, ¿en qué pasamos ocupados usted y yo? ¿A qué le damos prioridad usted y yo? Con respecto a nuestra ocupación. Sé que hay cosas que tenemos que atender, si bien es cierto, sí. Pero que no se nos olvide también, hermano, nuestra parte como, hermano, espiritual. Recuerde que usted y yo, hermanos, en este mundo, hermanos, tenemos una vida como, hermano, breve, hermano. El tiempo pasa, hermano, y cuando ya menos nos damos cuenta, hermano, la vida se nos ha ido. Por eso entonces dice el verso 12, mire, al final dice, no solamente en obedecido, dice Pablo, estando yo presente, sino más bien también en mi ausencia, ocupaos en vuestra, ¿qué, hermano? En vuestra salvación. ¿Con qué, hermano? Con temor y qué, hermano, y temblor. En otras palabras, hermano, vivamos siempre, hermanos, amando a Dios. Vivamos siempre, hermanos, en obediencia a Dios. Tratemos de hacer la voluntad de Dios. Procuremos conocer cuál sea la voluntad de Dios. Procuremos, hermanos, conocer a Dios mediante su palabra. Hermanos, dedique su tiempo a su vida espiritual. Si usted y yo, hermanos, no alimentamos nuestra vida espiritual, si usted y yo no nos alimentamos como creyentes, yo no sé, hermano, al salir de este culto, hermano, o qué hace usted, hermanos, fuera de la iglesia, cómo es su condición, hermano, cuando usted y yo estamos en nuestra casa, me refiero si hay oración, me refiero si hay una búsqueda de parte de Dios, o hermanos, o posiblemente, hermanos, podamos volver nuestra vida a una rutina. Y la rutina, hermanos, es algo peligroso para nuestra vida espiritual. ¿Por qué razón, hermano? Porque podemos hacer las cosas no por una devoción, sino por una costumbre. Lo que pasó con Israel. Israel comenzó a hacer los sacrificios no por una devoción, sino por una, ¿qué, hermano? Por una costumbre. La rutina, hermanos, no es algo que usted y a mí, hermano, nos va a ayudar en nuestra vida espiritual. Pero si nos ocupamos de nuestra salvación, si sabemos, hermanos, que nos espera una, hermanos, vida mejor en Cristo, si sabemos que nuestros esfuerzos, hablándolo, hermano, en el sentido de que vamos en este camino, hermanos, no es en vano. Por lo tanto, dice Pablo, miren, hoy en mi ausencia, también ustedes preocupen o estén pues dispuestos para velar por sí mismos. Entonces dice, ocuparos de vuestra salvación con temor y qué, hermano, y temblor. Mira el 13, verso 13. Porque Dios es el que en vosotros produce así. ¿De qué manera? El querer como qué, como el hacer. Por su buena, ¿qué, hermano? Por su buena voluntad. El Dios que dispone los corazones. Él pone en nosotros el querer. Y también el qué, hermano, el hacer.
Es Dios quien, hermano, nos impulsa, es Dios quien nos mueve en su buena, ¿qué, hermano? En su buena voluntad. Hay cosas que hacemos, hermano, no porque de nosotros nazca, sino porque Dios lo dispone en nuestro ¿qué? En nuestro corazón. Y por esa razón Pablo dice, porque Dios es el que en vosotros produce así el querer como el hacer por su buena voluntad. Mira el 14, hacer todo sin ¿qué? Sin murmuración. Porque si aprendemos a hacer las cosas de buena voluntad, no vamos a sentir que las cosas, hermanos, son un peso, que son una carga. Y la murmura es la queja. Murmurar es la insatisfacción que yo siento. Es porque no me siento, hermanos, totalmente satisfecho. Y es por eso que procede la murmura. Y la murmura, hermanos, es la falta, hermanos, pues, que no tengo, hermanos, la satisfacción completa. No me siento satisfecho. Cuando, hermanos, murmuramos por algo es porque no estamos contentos, porque no nos sentimos satisfechos o completos en lo que tenemos, en lo que somos o en lo que estamos haciendo. Y por eso brotan, ¿qué, hermano? Brotan las murmuras. Y entonces Pablo dice, hermano, miren, es Dios quien pone en nosotros el querer como el hacer. Por lo tanto, ustedes, dice, hagan todo sin murmuración. ¿Y qué, hermano? Y contienda. Y las contiendas, hermanos, los pleitos, la discusión en el sentido, hermano, que todo lo tenemos que hacer para la voluntad de ¿quién? Para la voluntad de Dios. Pero solo lo vamos a lograr, hermanos, amando al Señor y teniendo obediencia para con Él. Si usted y yo aprendemos a amar a Dios, las cosas, hermano, no serán un peso para nuestra vida, sino al contrario, será algo, hermano, que vamos a disfrutar y vamos a deleitarnos en el camino de nuestro Señor Jesucristo. Amén. ¿A cuánto nos gusta hacer las cosas, hermanos, con amor? Eso es bueno, hermano. En su trabajo, hermano, aprenda a hacer las cosas, hermano, con amor también, hermano. De lo mejor de usted. Haga lo mejor cada día. Hay cosas, por lo menos en mi trabajo, que las volvemos a repetir. Es decir, las volvemos a hacer. Y no porque ya las hice la primera vez, hermano, no. Se trata de hacerlo cada día como, hermano, mejor. Y hermano, Pablo entonces dice, hagan todo sin murmuraciones y contiendas. Vea el verso 15, para que seáis como irreprensibles, o sea, intachables, hermano, que no tengamos de dónde se nos pueda agarrar o tomar, y qué más, hermano, y sencillos. Entonces, mis amables hermanos, hagamos todo para glorificar a Dios, viva para Dios, que lo que usted, hermano, pueda exteriorizar sea algo, hermano, nacido de su corazón para exaltar a Dios, y sencillos. Hijos de quién, hermano? Hijos de Dios, sin mancha, en medio de una generación como, hermano, maligna y qué, y perversa. Porque si usted y yo no marcamos la diferencia, este mundo, hermano, es arrastrado por corrientes de maldad y vamos en un mundo que no va para mejor, sino que cada día, hermano, va a una deriva en la cual, hermano, la maldad cada vez se manifiesta más y más. Las leyes, hermanos, morales, ya nadie, hermanos, tiene el pudor o la capacidad, hermano, de poderlas tener en su corazón. Ahora el ser humano está en una situación, hermano, en la cual el hombre, hermano, no se quiere dejar dominar por Dios, sino que cada uno hace conforme a su propio, ¿qué, hermano? A su propio criterio. Y por eso, hermanos, que la maldad en estos tiempos, hermanos, se incrementa más y más. Pero usted y yo somos hijos de ¿quién, hermano? Somos hijos de Dios. Por esa razón, hermano, el Señor anteriormente les había dado leyes humanas. Y habían ciertas leyes que pareciera, hermano, que en este tiempo, hermano, no le haríamos ningún sentido. Por ejemplo, decía el Señor, hermanos, cuando le dio las leyes, hermanos, humanas a Moisés: si alguno le prestara una herramienta a alguien y él por un tiempo no la devolviera y tú pasaras por la casa de él
y vieres afuera la herramienta que es tuya, ¿qué decía la ley? Dice, no la tomarás, aunque sea tuya. Mire que extraño, ¿va? ¿Y usted y yo qué hacemos, hermano? Si esto es mío, dice usted. Amén. Si el hermano Medardo me prestó una pala y ahí está la parte del cerco, ¿qué cree que va a hacer el hermano Medardo? Este hermano Cristian, gran descuidado, aquí me tiene la pala aventada. Le voy a decir otra. Dice que cuando alguien buscara un animal para alquilarlo, ya sea un caballo, ya sea un buey, y dice que cuando usted venía y hermano lo tomaba, mire esto, en alquiler, venía el dueño, el propietario se lo daba y se iba. Y mientras usted estaba ocupando el animal y el animal se moría en sus manos, la ley decía que usted le tenía que pagar el precio de qué, hermano, del animal, porque se murió en qué, hermano, en sus manos. Amén. Y si ahí iba enfermo, hermano, pero había otro factor. Dice que cuando usted recibía el animal y en ese momento el dueño se lo estaba dando y ahí moría el animal, entonces usted no le pagaba ningún ¿qué, hermano? Ningún precio, porque el animal murió delante de ¿qué, hermano? Del dueño. Pero mire qué extraño. No le vas a pagar, dice el Señor, el precio del animal, pero le vas a pagar el día de ¿qué, hermano? Del alquiler. Pero no lo sé, hermano. ¿Qué le parece? Porque Dios, hermano, lo que buscaba, hermano, en cierto momento era que el hombre tuviera conciencia de sus actos. Pero ahora, hermano, todo eso no está en nosotros. Pareciera, hermano, que ahora, hermano, la responsabilidad, hermano, y tal vez a veces usted, por ser buena persona, a veces, hermano, pagamos mal, o sea, nos pagan mal. Y alguien, tal vez usted tiene algo, hermano, alguna herramienta, y alguien va y viene el hermano y le dice, hermano, présteme el corpo, fíjese que quiere echapodar unos palos. Pasaron 2 meses, 3 meses, y el hermano no le devolvió. Y si se lo devuelve todo calaseado. Y si usted presta el vehículo, hermano, y se lo traen todo, ¿qué, hermano? ¿Ah? Y en esos casos, y usted yo como creyente, y le diga, mire, dice que el carro, a saber qué le pasó, porque así actuamos, ¿verdad? A saber qué le pasó, fíjese. Cabal en la puerta del Papaturo se le salieron las llantas por allá, mire. Pero no restituimos el que, hermano. No restituimos el mal. Cuando debería de ser el que, hermano, lo correcto, porque estaba en nuestras manos. Amén. ¿Y cuántos alguna vez hemos prestado dinero, hermano? ¿Y qué ha pasado, hermano? Él les olvidó.
Hace poco el pastor me contó una anécdota y me decía, de un hermano me estaba contando que le prestó $500 y dice que solo le pagó 100 y se murió el hermano. Y en esos casos, hermano, pues se perdió la deuda, hermano. Amén, hermano. Y yo me quedé en silencio. Yo pensé que eso a mí me había pasado. Yo también presté 525 y no me dieron nada. Por lo menos al pastor le dieron 100. Dije yo, qué consuelo. Dije. Amén. Y yo estoy más fregado porque ahora supuestamente era mi amigo. No me habla. Bien bravo con su conmigo. Pero hermano, vivimos en una generación como, hermano, mala. Amén. Vemos situaciones, hermano, fuera del orden. Nuestra niñez corre peligro. Nuestros jóvenes corren peligro a las influencias que hay en este mundo. Pero ¿quién hace algo? Vemos eventos de peligros. Pero a nadie le importa. Y es porque, hermanos, cada vez, hermanos, por eso dice Pablo, miren, marquemos la diferencia, hagamos lo que el contrario, lo que el mundo hace. El mundo hace las cosas a su manera, pero ustedes y yo, como hijos de Dios, valoremos la salvación que nos ha dado, ocupémonos en nuestra salvación, porque en realidad es algo maravilloso que Dios nos ha provisto, y vivamos también como hijos de Dios. Por eso en el 15 dice, para que seáis irreprensibles, sencillos, hijos de Dios sin mancha, en medio de una generación maligna y que, hermano, y perversa. Porque la perversidad, hermano, en este tiempo, hermano, es grande. Hay muchos actos de perversidad. Y el corazón del hombre se corrompe. Y el hombre, hermanos, ha perdido toda sensibilidad humana, toda sensibilidad en su conciencia, hermano. Y es una situación trágica, terrible. Y en el tiempo que estamos, hermano, hay niñas embarazadas de 12, 13 años que no saben ni se saben quiénes son los padres de estas niñas. Por los tiempos que quedan, que vivimos. Pero, hermanos, al final dice Pablo en el 15, hermano, en medio de una generación maligna y perversa, en medio de la cual resplandecéis como luminares, ¿en qué, hermano? En el mundo. Entonces, si el mundo, hermano, va hacia un rumbo equívoco, hermano, usted y yo que somos luz en Cristo Jesús, marquemos la diferencia, contrarrestemos el mal. Ya hay un mundo lleno de maldad, hermano, ya hay un mundo lleno, hermanos, de perversidad. Como hijos de Dios, no aportemos esas mismas cosas, no contribuyamos con lo mismo. Tratemos de vivir, hermanos, como personas, hermanos, que somos, hermanos, hijos de Dios, portadores de luz en un mundo que está en oscuridad, en un mundo que está en tinieblas, hermano. Por lo cual, entonces, el verso 16 dice, asidos de qué, hermano? Asidos de la palabra de Cristo, hermano. Por eso dice el versículo 16, asidos de la palabra de vida, para que en el día de Cristo yo pueda gloriarme de que no he corrido en vano, ni en vano he, ¿qué, hermano? He trabajado. Entonces Pablo le dice a los filipenses, miren, por favor, ocúpense de su salvación. Estamos en un mundo de perversidad, en un mundo de maldad, pero tómense de la palabra. Tomen ustedes la palabra de vida. La palabra que es de Cristo, la palabra de Dios, hermano, es lo que usted y yo debemos de considerar siempre en nuestra vida. Átela a su cuello, ándela en su corazón, tenga presente siempre la palabra de Dios en nuestra manera de vivir. Al momento de hacer algo, hermano, consultemos, hermanos, con la palabra de nuestro Dios. Por lo cual, al final del 17, y aunque sea derramada una libación sobre el sacrificio y servicio de vuestra fe, que dice Pablo,
me gozo y me regocijo con todos vosotros. 18. Asimismo gozaos y regocijaos también vosotros. ¿Con quién, hermano? Conmigo. Entonces Pablo dice, miren, realmente, aunque yo me expongo, dice, y pareciera que me voy a derramar en libación como un sacrificio por servirles a ustedes, pero yo me gozo en eso. Para mí no es molesto, dice Pablo, el poderles servir. No es molesto el poder recordar las palabras del Señor. Al contrario, me gozo en ello. Y yo quisiera que ese gozo también sea compartido entre ustedes y yo, dice el apóstol Pablo. Por eso al final dice el 18, asimismo gozaos y regocijaos también. ¿Vosotros con quién, hermano? Vosotros conmigo. Por lo tanto, mis amados hermanos, gocémonos y alegrémonos en la salvación que Cristo nos ha dado a cada uno de nosotros. Por favor, hermano, consideremos el ejemplo de nuestro Señor Jesucristo. Él es nuestro ejemplo, ¿a qué, hermano? A seguir. Si Él, sabiéndolo todo y conociéndolo todo y pudiéndolo todo, no se jactó de nada, hermano, ¿cuánto más nosotros, hermano? Debemos de aprender a vivir en humildad y en sencillez para glorificar a nuestro Señor Jesucristo. El que tenga oídos para oír, hermanos, que oiga. Oramos al Señor. Padre, gracias te damos en esta mañana por tu palabra. Gracias por recordarnos, Señor, tu ejemplo. Que tú, Señor, estando en la condición de Dios, no fue una situación a la cual tú te aferraste, sino que tomaste forma de hombre, forma de siervo, dice tu palabra, y haciéndote obediente hacia la cruz. Gracias por medio de tu salvación, Señor, es que nosotros hemos sido, Señor, renovados, hemos sido santificados por tu sangre, Señor. Bendice a mis hermanos, ayúdanos a vivir como hijos tuyos en este mundo, Señor, lleno de oscuridad, lleno de maldad, lleno de tantas cosas, Señor, perversas. Pero te pedimos que guardes nuestros corazones, que guardes nuestros pensamientos, mi Señor, y que todos podamos estar en un mismo sentir, que es glorificarte y exaltarte a ti. Y en esta condición de oración, si hay alguien acá que está sin Jesús, quiero decirle que Cristo le ama. Él es el autor de la salvación. Él es el único quien le puede dar salvación y vida eterna. Crea en el Señor Jesucristo y será salvo usted y su casa. ¿Habrá una persona? ¿Habrá alguien? Si no, terminamos orando. Señor, gracias por tu buena voluntad para con nosotros. Ayúdenos a vivir, Señor, de una manera que te podamos glorificar, hacer las cosas sin murmuraciones, Señor, sin contienda, por tu buena voluntad. Despídenos en tu paz, llévanos con bien, en el nombre de Jesús. Amén y amén. Amados hermanos, que el Señor nos bendiga, que la gracia y la paz del Señor nos acompañe.